Hola, vamos a la segunda parte de esta sesión, que nos acabó el tiempo. Bien, qué bueno que ya prácticamente están todos, ya está Carla, que no había dado cuenta que ya estaba por acá. Muy bien, entonces voy a seguir compartiendo mi pantalla con la explicación que estaba haciendo. Entonces, estaba ahorita platicándoles la creación de un campo que va a abrir una lista desplegable de una lista y voy a platicarles el proceso cuando yo quiero crear una tabla que contenga esa lista. Entonces, esta tabla, que se llama en este momento tabla 1, la voy a cerrar para hacer la nueva tabla que va a contener los tipos de pacientes. Entonces voy a cerrarle aquí esta X, que la va a cerrar. Y Access me va a hacer algunas preguntillas. Me va a decir, ¿desea guardar los cambios en el diseño de la tabla 1? Y le voy a decir que sí quiero. Sí. Dice, ¿cómo se va a llamar la tabla? Pues le voy a poner pacientes. Esta tabla va a contener a los pacientes de mi aplicación para manejar mi consultorio. Le digo, aceptar. Y me va a hacer otra pregunta, muy importante. Dice, no hay ninguna clave principal definida. Y luego aclara, aunque no es necesaria una clave principal, es recomendable que exista. Una tabla debe tener una clave principal para que pueda definir una relación entre esta tabla y otras tablas de las bases de datos. ¿Desea crear una clave principal? Ok, ¿se acuerdan que les platiqué que una base de datos normalmente está compuesta de una serie de tablas interrelacionadas, ¿sí? O relacionadas. Entonces, eso es lo que está pasando. ¿Y qué es una clave principal? Es un campo que contenga un dato único e irrepetible para cada registro, en este caso, cada paciente, ¿sí? Ya sea clave de paciente, número telefónico del paciente, CURP del paciente, número de seguridad social, o sea, un valor que no se va a permitir que se repita, que cada paciente va a tener un valor único, no se debe de repetir. Entonces, si yo tengo un campo que por sí mismo, por sus características, es buen candidato a ser clave principal, pues la elijo. Y si no tengo ningún campo, por ejemplo, muchos se pueden llamar igual, puedo tener muchos Juan Pérez, entonces el nombre del paciente no puede ser un campo llave o campo principal, ¿sí? O el peso, o el sexo, o el tipo de paciente, esos datos se van a estar repitiendo. Entonces, si yo le digo que sí quiero que me genere una clave principal, sin yo haber antes dicho cuál iba a ser, me va a crear un nuevo campo que le va a poner como nombre ID, el ID o Identification, o sea, un número, un folio que va en automático dándole un consecutivo, el 1, el 2, el 3, el 4, entonces nunca se va a repetir, ¿sí? Entonces, si yo quiero que eso haga, le digo que sí. Si es una tabla que no me importa, no necesito que tenga un campo llave, simplemente le digo que no, ¿sí? Hay ocasiones en que no se necesita, ¿sí? En este caso, voy a decirle cancelar, suponiendo que se me olvidó definir un campo llave o campo principal. Entonces le voy a poner cancelar, ¿sí? Entonces, voy a agregar un campo llave, le voy a poner el principio, pero aquí ya no tengo lugar, entonces puedo agregar, puedo clicarle aquí, ¿sí? Le doy clic derecho y digo insertar filas y agregué una fila, que realmente no me impacta casi nada la posición del campo, porque ya cuando yo hago un formulario, yo ya puedo poner los campos donde yo quiera, ¿sí? Entonces voy a poner que mis pacientes tienen una clave de paciente. Clave de paciente.
mejor yo tengo un sistema de darles clave, ¿no? Que yo me lo invento. Ok, ya me pongo aquí. Y esta clave voy a decir que es un número, ¿sí? Un número. Que puede ser un texto, por ejemplo, un CURP, texto, ¿sí? Bien, y luego voy a decir que este campo que se llama clave de paciente es una clave principal o campo llave. ¿Cómo lo defino? ¿Cómo indico que eso es? Pongo mi cursor en ese renglón y acá arriba, en este botón que dice clave principal, que es una llave, por eso también se llama campo llave, le doy un clic y vean que se dibuja una llavecita a un lado del campo clave de paciente, ¿sí? A partir de ese momento, Access va a cuidar que jamás sea posible escribir dos claves iguales en esta tabla. Si yo intento, pongo un paciente, pongo la clave 25 y luego a los 2 años yo intento poner un paciente con la clave 25, la base de datos solita me va a parar el alto y me dice, hey, ya existe una persona con esa clave, no puedes meterla, ¿sí? Y eso es una ventaja porque sin hacer nada, yo estoy seguro que nunca se va a repetir, ¿sí? Ok, bien, entonces ya definimos el campo llave, ahora sí voy a salirme. ¿Deseo guardar los cambios en la tabla de pacientes? Sí. Nombre de la tabla, pues va a ser pacientes, le doy a aceptar. Ya se cerró y vean que ya aquí no tengo nada y del lado izquierdo en la estructura de todos los objetos creados ya hay una tablita que se llama pacientes. Bien, ahora voy a crear una tabla que contenga la lista de los tipos de pacientes. Entonces, me voy a crear y digo otra vez diseño de tablas. Entonces voy a poner el campo tipo de paciente, que es texto corto. Voy a poner asegurado, derecho a bien, asegurado, beneficiario, etcétera, ¿no? Y fíjense, si yo quiero que en esa lista jamás vaya a repetir un tipo de paciente, por ejemplo, pone 2 veces asegurado, luego otra vez asegurado, puedo hacer que este campo sea llave. Entonces lo activo y le pico a la clave principal y con ese detallito, esta tablita se va a cuidar sola de que nunca voy a escribir 2 veces un mismo tipo de paciente, o sea, en la lista. Bien. Y eso es todo. Para hacer una tabla que va a contener una lista, se crea un solo campo, como lo que estoy haciendo. Voy a cerrar la tabla y va a decir, ¿desea guardar los cambios en la tabla que estoy haciendo? Sí. ¿Cómo se va a llamar? Le voy a poner tipos de paciente. O sea, estoy hablando en plural, paciente. Porque esa tablita es una lista de muchos tipos. ¿Sí? Le doy a aceptar. Y ya existe esta tabla que se llama tipos de pacientes. Ahorita ambas tablas, la tabla pacientes y la tabla tipos de pacientes, están vacías, no tienen nada. Para que se vea mejor el proceso, voy a meterle unos tipos de pacientes a la tabla tipos de paciente. Entonces, para meterle datos a una tabla, le doy doble clic y se abre para escribir. Vean que aquí arriba está el nombre del campo, ¿sí? Tipo de paciente, y aquí abajo, en vertical, escribo los tipos. Pongo asegurado, luego beneficiario, luego no asegurado. Ok. Y así puedo poner los que yo quiero. ¿Sí? Ya le puse datos a esta tabla, estaba vacía. ¿Sí? Ah, miren, si yo le pongo otra vez asegurado, enter, me dice, los cambios que quieras hacer crearían un campo duplicado, lo cual no es válido. Aceptar, y no puedo dejar esa palabra porque crearía un duplicado, ¿sí? Entonces, esta es una ventaja que solito se cuida. Voy a eliminar ese renglón. Bien, y ya voy a cerrar esta tabla.
¿Que se guardan los cambios? Sí. Ya es una tabla con datos. Ahora, me voy a regresar a la tabla pacientes. Si le doy doble clic, se abre como lista para vaciar de datos, pero ahorita no quiero vaciar datos, quiero modificar la estructura de la tabla, entonces la voy a cerrar. Entonces mejor le doy clic derecho y me voy a la opción Vista Diseño. Este elemento es muy, muy utilizado. Siempre vamos a estar usando la vista diseño cuando yo quiera modificar cualquier objeto, una tabla, un informe, un formulario. Cuando diga vista diseño es ver su estructura para hacerle cambio. Vista diseño. Ahí está. Bien. Entonces, me regreso al campo tipo de paciente para ahora sí decir, yo quiero que este campo jale una lista que está en una tabla que se llama tipos de paciente. Le abro aquí y me voy al asistente para búsquedas. Me voy a decirle que yo quiero jalar los datos de una tabla o una consulta que ya existe. ¿Se acuerdan que hace rato usé la segunda? Voy a usar la primera. Le doy siguiente y me va a aparecer aquí la lista de todas las tablas que existan en la base de datos. Y hay dos, pacientes y tipos de pacientes. ¿De dónde voy a jalar los datos? Ah, pues de tipos de paciente. Y ahí. Y ya le doy siguiente. Y luego, esta tabla contiene este campo, que se llama así. Pasa del lado derecho el campo que vamos a usar. Entonces, nomás es uno, pues este lo paso con esta flecha y le brinca al otro lado. Y ya le doy siguiente. Y luego, ¿qué orden desea dar a los elementos de esa lista? Si quieres que se ordene la lista, esa información esté ordenada de forma ascendente o descendente. Aquí hay un detalle. Desde el momento que ya, ¿se acuerdan que dijimos que era un campo llave? Siempre que en una tabla se elige como campo llave cierto campo, siempre esa tabla se va a ver ordenada de acuerdo a ese campo llave. Entonces aquí sería un pleonasmo informático elegir a tipo de paciente, ¿no? Puedo no hacer nada y seguramente lo va a ordenar. Le doy siguiente. Y ahí me muestra que los datos que tiene esa tabla me sirve para darme una idea que si estoy conectando con la tabla que yo quiero. Ya lo doy siguiente. Y ya me dice qué etiqueta le quieres dar a esa búsqueda. Y como ya les comenté, comúnmente se deja el mismo nombre. ¿Sí? Y aquí hay otro elemento que se llama, desea habilitar la integridad de los datos entre estas tablas. Bueno, en este caso particular no aplica, aplica en otra situación, pero ahorita en pocas palabras les puedo decir que esto hace que si yo cambio el valor de ese campo en una tabla, si lo conecto con la otra, hace que ese cambio se extienda a las otras tablas. En este caso particular de tablas, le llamo yo alimentadoras, tablas que alimentan un campo, normalmente esto no se activa, ¿sí? Lo que sí se puede activar es el de permitir varios valores, pero en este caso particular, un paciente solamente puede ser de un tipo, no puede ser dos tipos a la vez. Entonces le doy finalizar. ¿Sí? Y luego me dice, la tabla debe guardarse para que puedan crearse las relaciones, o sea, la conexión entre la tabla pacientes del campo que se llama tipo de paciente con la tabla tipos de paciente. Le digo que si quiero que se guarde esa conexión o esa relación. Y ya de una manera virtual están conectadas este campo con esa tabla. Ok. Entonces, así se hace cualquier campo que tenga una lista desplegable. Lo más práctico, lo que más se sugiere es siempre usarlo de esta manera, más que la primera que les mostré, la de los sexos. ¿Por qué? Por la facilidad para hacer cambios. Si yo quiero agregar más elementos a la lista, abro la tabla que tiene los tipos de pacientes y agrego más o los elimino. Y cuando en la otra tabla se abra esa lista, ya no va a aparecer. O también que una misma tabla alimentadora puede alimentar a otras tablas.
¿sí? O sea, para no tener que hacer una tabla nueva que contenga lo mismo para cada caso. Se deja una sola tabla alimentadora que puede alimentar a varios campos de diversas tablas. Ok. Voy a cerrar esta tabla, lo cierro, y ahora voy a ver qué pasa si yo quiero capturar datos directo en la tabla. Me voy a tabla pacientes, le abro, y aquí le voy a dar una clave al paciente. Voy a dar la clave, por ejemplo, voy a usar números, 25. Se llama Juan Pérez. Nació 14 del 01 del 73. Ya estoy aquí en sexo, me tiene lista desplegable. Le abro, y aquí digo que es masculino, que pesa 80, que mide 1.70. Aquí hay un detalle, ven que escribe 1.70 y no me lo dejó, nada más lo dejó 1. Ahí hay que hacer un trabajo con ese campo para decir que me permita cierta cantidad de decimales. Tipo de paciente, mira, ahí está la lista, pues, asegurado. Y este otro que está aquí es por si yo quiero en este momento crear otro campo. Aquí le puedo dar el nombre y poner un dato. Comúnmente no se hace nada ahí. Entonces ya registré a un paciente y aquí ya tengo listo como para registrar otro. Ahorita con eso nada más voy a registrar uno. Ok. Bien. Entonces ya probé que sí sirve la conexión de la tabla alimentadora con la tabla principal pacientes. Ahora, ¿se acuerdan que no me ponía en la talla los decimales? Entonces tengo que hacer una manipulación en el campo. Entonces en la tabla pacientes, le doy clic derecho, me voy a la vista diseño, en el campo talla, aquí dice que es escala, es decimal, y dice lugares decimales. Le voy a poner ahí 2. Déjame aquí en formato. Si yo quiero que se vea como moneda, ok, le voy a poner aquí fijo, que no tiene símbolos, ahí se ven los enteros y los 2 decimales. Ok. Voy a cerrar la tabla, guardo los cambios, luego la voy a abrir. Y ya vean que aquí ya se ve el 1.00 y le voy a poner 1.70. ¿Sí? Y sigue sin ponérmelo. Ahí sigo teniendo un problema. Vamos a ver. Vamos a ver qué pasa si lo dejo. Ok, va a ser aquí en escala. Acá a la derecha hay una ayuda que dice el número máximo de dígitos que pueden almacenarse a la derecha del separador decimal. Estaba en 0. Yo le voy a poner 2. ¿Eh? Cierro otra vez mi tablita. Guardo los cambios. La vuelvo a abrir. Y vamos a ver si ahora sí se deja. 1.70. Ya quedó. ¿Sí? Ese tipo de cosas así se manipulan. Vean cómo modifiqué las propiedades e inciden en el comportamiento del campo. Ok. Bien, ahora voy a cerrar esta tabla. Entonces ahorita fue una introducción a cómo crear tablas. ¿Sí? Ahora voy a crear un formulario que sea la interfaz a través del cual el usuario ve los datos. ¿Sí? Entonces
Normalmente al usuario no se le da, no es conveniente que manipule los datos directo en las tablas, porque las tablas se ven feas. Si se vean bonitas, debe haber un formulario. Entonces, todos estos sirven para hacer formularios. Aquí es muy recomendable este que se llama asistente para formularios, que es que me va a crear un formulario de forma automática a través de una serie de preguntas y ya lo hace muy rápido y luego ya si quiero hacer cambios lo puedo hacer. Si hago, por ejemplo, este de diseño formulario, es empezar un formulario desde ceros. Entonces, todas las piezas las tengo que ir colocando y me entretiene más. Entonces, voy a usar el asistente. Me dice, a ver, ¿qué campos quieres que se incluyan en este formulario? Puedes elegir en más de una consulta o tabla. Entonces, ahorita en esta lista desplegable, me dice de qué tabla, con qué tabla quiero trabajar, y nomás tengo dos, la de pacientes o tipos de paciente. Voy a decir la tabla pacientes, y aquí están todos sus campos. Yo puedo crear un formulario con no necesariamente todos los campos de esa tabla, ¿sí? Por ejemplo, yo puedo tener un formulario que yo como médico quiero ver todos los datos del paciente y trabajarlos. Pero yo quiero que en mi consultorio, mi secretaria también haga cosas con mis pacientes, ¿no? Para hablarles por teléfono, para llevar un registro de sus citas, etcétera. Pero no quiero que vean de qué padecimiento tiene y que cuándo fue la fecha de última regla, que cuántos abortos tiene, eso no quiero que lo vean, ¿no? Entonces yo puedo crear un formulario para el médico y un formulario para la secretaria, ¿sí? Entonces, en este caso, como es para todos, voy a mandar todos de un jalón a la derecha, picándole en la doble flecha, y todos se van de este lado, ¿sí? Ya digo, siguiente, ya, ¿qué tipo de distribución quieres para el formulario? Hay uno que se llaman columnas, tabular, hoja de datos. Estos tabular y hoja de datos se ven como Excel, ¿sí? Hagan de cuenta. En los más frecuentes es columnas y el justificado. El justificado es esto cuando son muchos campos y quieres ahorrar espacio. El más limpio, más clásico es el de columnas, es el que voy a usar. Ya le digo, siguiente, ¿qué título quieres que tenga? ¿Qué título desea aplicar al formulario? En la parte de arriba, ¿qué nombre quieres que tenga? ¿Sí? Entonces voy a ponerle registro de pacientes. Así le voy a poner al formulario. Y luego ya, desea abrir el formulario o modificar el diseño. Pues quiero abrirlo para ver cómo quedó. Entonces elijo la primera y ya no hay siguiente, le doy finalizar. Hace un proceso y de forma automática va a crear el formulario basado en los campos de la tabla pacientes. Ahí está chambeando ahorita. Ahí la lleva y ya generó el formulario. Ya vean que ya le puso como nombre registro de pacientes y le pone un diseño estándar así en gris. Y aquí está, ya estoy viendo los datos del primer paciente que yo ya había capturado en la tabla, ¿sí? De Juan Pérez. Ahí están sus datos. Ahora, si yo veo que no me gusta la distribución o el tamaño de los recuadros o el tamaño de los nombres de los campos o el tamaño del recuadro donde se van a capturar los datos, puedo manipular las propiedades de esos elementos y decir un tamaño de letra más grande, un tipo de letra diferente, X, todo eso se puede manipular, ¿sí? Entonces, en la parte de abajo de este formulario está un selector de registros, o sea, apenas se ven, son unas flechitas muy chiquitas, y dice que estoy en el registro 1, de un total de 1, con esas flechas me desplazo hacia el siguiente, o al anterior, o al último, o al principio de todos los registros, y esta flechita con un solecito es para registrar un nuevo paciente. Le voy a picar ahí esa flechita, se limpia el formulario, y ahora voy a registrar al paciente con la clave 33, y es María Morales. Y esta persona
nació el 27 del 05 del 71. De sexo femenino, pesa 60 kilos, mide 1.55 y es de tipo beneficiario, ¿sí? Y así estaría, así sería la captura. Si se fijan, es muy similar a un formulario que se hace en el PINFO, ¿no? Pero fue al revés. Primero hice la tabla y luego se hace el formulario basado en la tabla. Bien, voy a cerrar este formulario. Ahora vean que se anota aquí está. Entonces me separa Access las tablas, las pone juntas, luego me pone los formularios y así me pondrá todos los informes, las macros, toda la pedacera, ahí me las pone un lado. ¿Sí? Si yo veo la tabla, pacientes, vamos a ver qué hay. Ahí está María Morales, ¿sí? Porque el dato quedó, porque fue capturado en el formulario y el formulario está conectado a la tabla. Si yo aquí hiciera un cambio, que es a María Morales, yo le agrego María Morales Jiménez, directo en la tabla, ya me salgo de aquí, de esta tabla. Si yo me voy al formulario, siempre me coloca en el registro número 1. Voy a avanzar al siguiente registro, y ahí está María Morales, y ahí está Jiménez mal escrito, ¿sí? Pero vean cómo es lo mismo hacer una tabla o hacerlo en el formulario. Voy a corregir aquí el formulario, Jiménez, ¿sí? Ya me salgo. Si abro la tabla pacientes, ya está Jiménez bien escrito, ¿sí? Si quiero agregar ahora más tipos de pacientes, no sé, que aquí le ponga bienestar, suponiendo que exista. ¿Ya vieron estos signos de más? Esto nos da la idea que hay una conexión de esta tabla con un campo de otra tabla. Vamos a ver si le clico aquí en más. Me pone todos los asegurados. Esa es una relación entre tablas. Entonces, hay un asegurado que es Juan Pérez, beneficiarios, hay una María Morales, no asegurados, no hay nadie, y de bienestar, pues menos. ¿Sí? Entonces, te cruza de alguna forma los datos. Ya me voy a salir de aquí. Entonces, yo voy a capturar un nuevo paciente. En el tipo de paciente, si le abro, ya salió bienestar. Ordenado alfabéticamente porque es una tabla que tiene un campo y es campo llave, el campo tipo de paciente y a fuerzas lo ordeno. Bien. Ahora, si yo quiero, voy a capturar otro registro más. Registro número, por ejemplo, 40. Y es voy a poner por un nombre de pila. Pedro. Pedro es del 1 del 01 del 91. Es masculino, pesa 100 y mide 1.80. Y es asegurado. Otro más. Clave 50. Es Zoila. Es del 4, del 04, del 47, femenino, pesa 90, mide 1.59 y es de tipo beneficiario. Bien, voy a salirme de esta tabla, este formulario. Bien, ya tenemos datos en nuestro formulario. Ahora quiero ver cómo crear un informe, ¿sí?
Yo suponiendo que yo ocupo frecuentemente una lista en papel de mis pacientes, a lo mejor separados, separando los asegurados de los no asegurados, los beneficiarios, y a lo mejor no ocupo todos los datos, nomás ocupo, en lugar de los 5 campos que tengo, nomás ocupo 3, ¿sí? Entonces me voy a la sección de los informes, y también hay un asistente para informes. También se recomienda usarlo. Me voy aquí al asistente para informes. Y el asistente es muy similar. Todos los asistentes son muy parecidos. Dice, ¿qué campos desea incluir en el informe? ¿De qué tabla? De la tabla pacientes. ¿Qué campos quiero para ese informe? A lo mejor ocupo, a lo mejor no quiero la clave del paciente, nomás quiero el puro nombre, me lo brinco la clave. Quiero saber su fecha de nacimiento, el sexo no, quiero el peso y quiero saber el tipo de paciente. Entonces vea que en el informe yo puedo elegir qué campos usar. Este informe así lo deseo, de esta manera. Le doy siguiente. Y aquí es una especie de vista previa, un esquema de cómo es el informe. Y aquí me dice, ¿desea agregar algún nivel de agrupamiento? Si no agrego ningún nivel, simplemente va a ser como una hojita de Excel, donde en la parte de arriba va a poner los nombres de los campos, nombre del paciente, fecha, peso, tipo, y luego ya renglón tras renglón todos los pacientes. Pero si los quiero separar de alguna manera, puedo usar los niveles de agrupamiento. Entonces digo, bueno, yo los quiero separar por tipo. Entonces elijo tipo de paciente, le pico esta flechita, y ya le brinca para acá, y esta representación nos hace pensar que va a separar y por cada tipo de paciente va a poner los datos, ¿sí? Primero me pone todos los asegurados, luego los beneficiarios, y así los va separando, ¿sí? Ok. Ya le digo, siguiente. Luego, ¿quiero los datos ordenados de alguna manera? Bueno, yo los quiero ordenados por lo gordito, ¿sí? Por peso. De forma, el más gordo arriba, entonces voy a poner descendente. Y así me los va a colocar. Bien, le digo, siguiente. Luego son los modelos de informes, en pasos, en bloque o esquema. Son casi iguales. Voy a usar el primero. La hoja la quiero imprimir en forma vertical o horizontal. ¿Sí? Le voy a poner horizontal. Se usa mucho el horizontal porque casi siempre son muchos campos. Si fueran poquitos, pues en vertical queda bien. Y este checkbox dice ajustar el ancho del campo de forma que quepan todos en una hoja. En este caso tenemos poquitos campos, no va a haber ningún problema, pero si tengo 50 campos, se vería muy apretado que a fuerzas meta 50 en el ancho de la hoja, ¿no? Entonces ahí voy de cuidar no meter tantísimos campos, ¿no? Ok. Por lo general siempre se pone para que me los acomode solito. Y el siguiente. ¿Y qué nombre quieres que tenga el informe? Voy a poner pacientes. Voy a poner reporte de pacientes separados por tipo. ¿Sí? Y aquí me dice que cuando le dé finalizar, quiero que inmediatamente me ponga cómo quedó. O si yo elijo la segunda, me mandaría a hacerle cambios al diseño del informe. Entonces, primero quiero ver cómo quedó. Le doy finalizar. Va a estructurar el informe. Me va a gustar la vista previa, es decir, ya cómo se va a ver impreso, y si lo quiero imprimir en este momentito, ya lo mandaré a la impresora, y así como lo van a ahorita ver, así quedaría. Vamos esperando un tantito, ahí está. Hace un proceso. Eso que se vio primero era como la vista que se llama de diseño. Y luego rápido lo brincó ya a la vista previa.
Entonces, así quedaría ya. Así como lo ven, así se imprime. Ya es el título que le dimos. Y luego ya pone tipo de paciente, asegurado. Y de ahí, en cascada, son los pacientes que todos son asegurados. Pedro y Juan Pérez serán asegurados. Ahí está su peso, su nombre y su fecha de nacimiento. ¿Quién está primero? El más gordito. Luego me separa a los tipos que se llama del tipo beneficiario, y hay dos, Zoila y María Morales. ¿Y quién está primero? Zoila, que está más gordita. ¿Sí? Entonces, ya que ya está listo el reporte, ¿no? Es una sola hoja, ¿no? Aquí ya me pone la fecha, la paginación, todo, así como lo ven, se puede modificar. Por ejemplo, a lo mejor yo no quiero que primero me haya puesto el peso, yo mejor quiero primero el nombre de la persona, y luego el peso, y luego la fecha de nacimiento, o el tipo de letra, todo eso se puede modificar, ¿sí? Bien, lo voy a cerrar. Aquí dice cerrar vista previa de impresión. Si yo ya lo quisiera imprimir, aquí lo mando a imprimir y directo a la impresora, ¿sí? Voy a cerrar la vista previa. Bien. Se cerró la vista previa y fíjense, ese es el diseño. Esa es la vista de diseño. Si yo altero estas cosas, se va a alterar finalmente el informe. Suponiendo que quiero mover que primero quiero el nombre y luego el peso. Entonces, fíjense. Tiene el reporte, está estructurado en es encabezado del informe, encabezado de página, encabezado de tipo de paciente y el detalle y luego el pie de página. El encabezado del informe es el texto que va a haber al principio del informe. Lo que le pongas ahí va a estar al principio. Textos, imágenes, lo que le quieras poner. Lo que está al pie de página y al pie de informe, vean que el pie de informe no tiene nada. Se pondría, ¿qué texto, qué elementos quiero que se pongan al terminar todo el informe? Aunque el informe tenga 100 hojas, en la última hoja que va a poner al final. El pie de página es lo que va a haber en cada una de las páginas. El detalle es la parte principal del informe. Aquí está el campo peso, el nombre del paciente y la fecha de nacimiento, ¿sí? Y hay un encabezado de tipo de paciente, es el que hace la separación de los tipos de paciente. Entonces pone aquí tipo de paciente. Este es el nombre del campo. No va a escribir la palabra tipo de paciente. Lo que va a poner es la palabra asegurado o beneficiario, ¿sí? Y el encabezado es lo que va hasta menos arriba, va en dirección, este sí es un texto, no es el dato, es el texto que dice tipo de paciente, en dirección al tipo de paciente, el peso en dirección de donde va a estar el dato del peso, la palabrita nombre del paciente en dirección del nombre que va a tener cada paciente. Entonces voy a hacer un cambio. Voy a mover esto para acá. Tengo que moverlo con su parejita para que esté en dirección, ¿no? Si no se va a descuadrar. Luego el peso lo voy a mover de este lado. Su compañerito también. Este es el dato en sí. Luego voy a recorrer el letrero, nombre del paciente para acá. El cuadrito que va a tener el nombre del paciente en dirección, que quede derechito. Aquí acomodo bien el letrero del peso y ya pongo aquí el recuadro del peso en dirección. Ya estoy moviendo de lugar. Ya estoy moviendo de lugar los campos, ¿sí? Si aquí le quiero modificar el texto, puedo ponerle un tipo de letra, por ejemplo, más grande.